Hola leyentes, bienvenidos otra vez a La Imagina y Sueña. Yo soy Patti y hoy reseña de Circe. Circe es un libro que se publicó en la primera mitad del 2018. Como podrán ver, la publicación es preciosa, tiene la cara de Circe en un color como cobre. ¿De qué se trata el libro? Circe es parte de la mitología griega. Es una bruja que aparece en la Odisea. Y Madeline Miller, que es la autora del libro, nos presenta su historia en 394 páginas, un poco más humanizada, pero respetando mucho la parte de la mitología griega. Entonces es la parte que a mí me gusta del libro. Circe es hija de un titán, Helios, que es el titán del sol, el dios del sol, y de una ninfa que es hija del titán que maneja también las aguas y los océanos. Los titanes eran, dentro de los dioses, muy fuertes, pero por supuesto que Zeus era más fuerte que ellos. Pero como ambos tenían fuerza, pues se respetaban y cada quien tenía su mundo. El problema de Circe es que Circe nace sin poderes. Normalmente debería haber tenido los poderes o la belleza de las ninfas, pero resulta ser que ella no. Ella tiene unos ojos dorados y no es tan bonita como su madre, como todas las ninfas, y tiene una voz que a todo mundo en el mundo de los dioses les molestaba. Les decía, mejor cállate, porque era una voz que decían que era muy chillona, que era muy fea. Entonces Circe, sobre todo en la novela, nos muestra la autora que tiene una vida muy, el día de hoy decíamos, con bullying, muy aislada de todos los demás. Sus hermanos se burlaban de ella, porque sus hermanos sí eran bellos como sus padres, y ella siempre estaba a los pies de su papá cuando podía, oyendo a Helios con todas sus anécdotas de cuando llegaba a la casa. Entonces, en esta soledad Circe tiene otro hermano que ella empieza a crear, pero que cuando puede se va de la casa a su reino y también la desprecia. Voy a spoilear un poco, porque esto sale, les digo, en la Odisea. Entonces, bueno, es una historia que ya es conocida. Entonces voy a spoilear un poco, pero no el detalle de lo que agrega Stephanie Miller a la novela. Sí se enamora de un hombre, tenía una pequeña isla y se enamora de un hombre. Y ella piensa que si toma ciertas plantas que habían pisado, que tenían algo que ver con los dioses, y deseaba mucho, lo podría convertir en dios. Y lo hace y se da cuenta que lo puede hacer. Y este hombre, que era un pescador, que era su gran amigo, que platicaba, pues cuando se vuelve en dios se va a vivir con los dioses y se vuelve muy popular. Y pues a ella la quería pues como una amiga, pero empieza a separarse de ella porque la empieza a ver defectuosa. Y algo que nos muestra mucho en el libro, y también nos lo habla de la mitología, que los dioses eran muy crueles, los dioses eran muy duros y muy crueles, porque al fin y al cabo eran dioses, eran perfectos. Entonces no perdonaban, es más, a los seres humanos los veían como defectuosos, como que tenían que sufrir. Es más, decían, si quieres que un humano te traiga a donde está tu figura o donde te van a adorar, hazlo sufrir, porque si lo haces sufrir va a hacer muchos sacrificios por ti y entonces te va a demostrar cuánto te quiere. Entonces eran realmente crueles. Entonces este hombre que ella convierte a Dios se hace muy cruel y de repente quiere andar con una ninfa, quiere casarse con una ninfa. Circe le dan muchos celos y entonces otra vez con esas plantas vuelve a desearlo y la convierte en el monstruo Escila, que es también famosísimo en la mitología griega, que tenía 8 o 10 patas, vivía en el mar y por el estrecho donde vivía pues, se comía a todos los marineros, buques, de todo. Entonces con esto ella se asusta mucho, le cuenta a su padre espantado tiene que ir con Zeus. Zeus le da mucho miedo a los poderes, la mandan a vivir a una isla alejada, completamente sola, y en su vida puede volver a salir. Y acordémonos que los dioses, las ninfas, pues su vida era eterna. Entonces Circe se va, pero cuando se va se da cuenta de que todos sus hermanos tenían el poder de brujería. Es más, Zeus se da cuenta de eso y prohíbe que su padre Helios vuelva a tener hijos con su esposa,
porque se da cuenta que todos son brujos. Lo que pasa es que los otros pues eran más políticos, Circe era muy rebelde y pues habían hecho el uso de la brujería, pero sin dañar a los dioses y a las ninfas. Y aquí empieza la historia de Circe la bruja, porque Circe ya en esa isla, en esa cabaña que se encuentra, se da cuenta que realmente sí tiene poderes de bruja y empieza a cultivarlos. Con las plantas se da cuenta que con ciertas plantas puede hacer unas brujerías, con otras plantas puede hacer otras. Es en esta parte donde la novela se vuelve un poco más lenta. ¿Por qué? Porque nos empieza a explicar mucho su vida sola en la isla y no hay interacción con otras personas. Y yo creo que le dedica bastantes capítulos a esa fase cuando podría haberlo hecho la autora mucho más rápido, porque hasta puedes llegar a perder el interés por la novela. Ya en la isla empiezan a llegar marineros a la isla y siempre que veían a Circe sola, pues querían abusar de ella y robar, porque aunque vivía en una pequeña cabaña, era la cabaña de una diosa, entonces tenía cosas bastante valiosas de oro y la querían robar. Entonces ella los convertía, les daba de comer a los hombres y ya que veía que querían abusar de ella, los convertía en puercos. Entonces, bueno, esta es una dinámica que se va haciendo hasta que llega el barco de Odiseo, de Ilíada y de Odisea, ¿se acuerdan? Que ella iba regreso a su casa después de la guerra de Troya. Y Odiseo, por angas o mangas, se queda en el barco y manda a algunos de sus hombres. Y pues pasa lo mismo que siempre, les da de comer, les da de cenar y después los convierte en puercos. Entonces Odiseo regresa y le reclama. Ella se da cuenta que, bueno, que Odiseo los respalda, entonces los regresa a seres humanos. Y ahí empieza otro de los grandes amores de Circe. Odiseo se enamora profundamente de él. Odiseo se queda un año en la isla y durante ese año, bueno, conviven mucho. Y Circe en todo este tiempo se da cuenta que esa voz que ella tenía no es que era una voz chillona, sino que era una voz humana. Empieza a mostrarnos la autora una diosa que empieza a convertirse en un ser humano con todos sus sentimientos y deja de ser tan cruel. Y es más, empieza a ver muy crueles a todo lo que es su familia, los dioses. Ahora bien, mi opinión del libro. El libro me gustó, les digo, nada más la parte de en medio se me hizo muy larga, le dedica mucho tiempo a la parte de la cabaña. El final es un final que es bien distinto al de la mitología, muy inesperado, pero bueno, dentro de lo que nos plantea la autora, muy lógico. Lo que, bueno, no es que no me ha gustado, no estoy de acuerdo. Mucha gente ha catalogado el libro como un libro muy feminista, que es feminista. Yo no creo que sea feminista, porque Circe nunca pelea por el poder de las mujeres, o nunca dice las mujeres diosas debemos de ser iguales. No, para nada. Entonces es lo único que no estoy de acuerdo. No creo que sea un libro que luche por el feminismo, sino más bien nos da la historia de una mujer que fue bulleada durante mucho tiempo y que durante mucho tiempo vivió aislada, y cómo pasando no solo décadas, sino cientos de años, va encontrando su lugar y toma una decisión para poder vivir su vida en plenitud. Eso es lo que nos propone la autora. Se lo recomiendo, sobre todo si quieren conocer un poco de lo que son los dioses griegos, porque luego tenemos la visión de los romanos, pero los dioses romanos, bueno, los adoptaron de los griegos y cambiaron de nombres. Pero si quieren irse a la raíz de los dioses, de todo lo que es la divinidad griega, yo creo que es un muy buen acercamiento, porque sí nos habla de ellos sin ser un libro de escuela. Entonces, denle una leída. La verdad es que bastante educativo en cuanto a esa parte, y la historia, les digo, es buena, nada más que prepárense para la mitad. Bueno, ese es mi punto de vista. Espero que les haya gustado esta reseña. Ya saben, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos la semana que entra con otra reseña.